¿Cómo les va? Miércoles 4 de septiembre. Recién me pego un baño porque recién llego de correr mis 2 horas diarias. Ayer alguien me mandó un privado, y me dijo, "¿Cómo? Dale, ¿qué vas a correr?" Entonces le expliqué. Yo voy desde mi casa hasta la ruta, hasta una calle que se llama Parco Márquez, donde hay un supermercado que son 8 cuadras, cuadras largas, pero son más o menos unos 800, 900 metros. Y ahí voy caminando a paso veloz. Tipo 9 de la mañana, ni el gato. Vamos a ser sinceros, acá empiezan a abrir los boliches tipo 9 y media, 10 menos cuarto. Entonces camino veloz. Y ese camino veloz me va calentando los músculos. Cruzo la avenida Parco Márquez, en la esquina donde hay un supermercado, y ahí hay una vieja, hay toda una plaza que tiene, yo diría, 4 kilómetros de largo, que es paralela a la ruta y paralela a a un viejo vías, unas viejas vías de ferrocarril. Cruzo las vías del ferrocarril y hay todo un sendero para corredores, para gente que corre o que camina, más un sendero para que ande gente en bicicleta. A la izquierda tengo la ruta. Ahí es donde yo empiezo a trotar. Y troto. Cuando llego al primer cruce de calle, cruzo y ahí empiezo a correr. Y la rutina es más o menos, calculo, unos 100 metros de trote, 100 metros de recuperación, 100 de trote. Lo hago hace muchos años. Por lo tanto, no es una situación que me vuelva loco, lo que me permite tener 17 de presión. Vamos a lo nuestro. Elegí a Voltaire, es decir, vamos a hablar con la premisa de Voltaire. Detesto lo que escribes, pero daría la vida para que sigas escribiendo. Esta es la verdadera historia de la frase, ¿no es cierto? Que después fue alimentada por un montón de gente, pero en realidad, cambiada, mejorada, empeorada, pero en realidad el autor es Voltaire. Detesto lo que escribes, pero daría la vida para que sigas escribiendo. Como concepto de libertad, en este momento en que vemos la contradicción entre un gobierno que se dice libertario, es decir, que lleva la libertad al extremo, pero regula lo que vos y yo podemos saber, regula nuestra libertad. Pero eso puede ser un acto filosófico. En realidad lo que hizo el gobierno al reglamentar la ley de información pública es cometer un acto inconstitucional que va a ser discutido frente a un juez contencioso administrativo federal y lo va a declarar inconstitucional porque es groseramente inconstitucional. Y voy a pasar a explicar por qué, porque no todo el mundo tiene que saber conocer la constitución en forma tan sutil, pero ni siquiera es sutil la interpretación. En el año 94 la Argentina hizo propio en la Constitución, es decir, lo integró a la Constitución, todos los pactos sobre derechos humanos que hasta ese momento había firmado. Y en el inciso 23 de la Constitución deja abiertos que los pactos sobre derechos humanos futuros se incorporasen también. Pero el 75, inciso 22, recoge el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 13, inciso primero, define qué es información pública. Y la reglamentación de la ley de información pública, una ley que sacó el gobierno de la administración de Mauricio Macri,
La reglamentación que sacó este gobierno no tiene nada que ver ni con el Pacto de San José, ni con el artículo 75, inciso 22, ni con el sentido común. Es decir, si había algo por lo cual los libertarios podían mostrarse distintos, ¿no es cierto? Era porque eran liberales. Bueno, no he leído una reglamentación menos liberal que esta. Yo diría que es más filoperonista. Es decir, al peronismo nunca le gustó que la gente preguntara qué hacía. Típico del fascismo. El fascismo no es un insulto, es una idea política. Nacida en la década del 20, un poco antes, básicamente en Italia. El primer gobierno fascista que hubo en el mundo lo tuvieron los italianos con Benito Mussolini, que era un maestro. Era un maestro de profesión, era docente. Y el fascismo fue bien visto durante muchísimos años en muchos lugares del mundo. Fue bien visto en España, donde interrumpieron un gobierno constitucional como el gobierno de Azaña, que había terminado con la monarquía. Conocemos el fascismo alemán, que se fue a la otra punta, pero también hubo fascismo en Francia, en el gobierno de Vichy. Por eso fue tan fácil para los alemanes entrar en Francia. El ejército francés casi no entró en combate y la marina francesa se rindió sin pelear. Los que vieron la película Casablanca tienen más o menos claro cómo era Francia en sus colonias respecto a los alemanes. Es decir, el fascismo no es una palabra peyorativa, es una definición ideológica. Y el fascismo en su definición ideológica es la contracara del pensamiento liberal. ¿Qué es el pensamiento liberal? Porque evidentemente los que lo expresan en la Argentina tienen una confusión enorme. Nosotros hemos supuesto toda la vida que el pensamiento liberal o neoliberal, como si hubiera algo nuevo, neo es nuevo, no hay un nuevo liberalismo, hay un liberalismo. El liberalismo no tiene una expresión económica, pero tiene básicamente una expresión política. Yo soy de los que piensan que no hay economía sin política. Es decir, vos no imponés ideas económicas si no tenés mayorías políticas y si no podés tener legislación liberal. Y la legislación liberal tiene que ver no solo con la desregulación de los mercados, tiene que ver con poner la libertad por encima de otros valores. Es decir, me repugna lo que escribís, pero daría la vida para que sigas escribiendo. Eso es un liberal. Pero nosotros tenemos un gobierno liberal que hace todo posible porque la gente no se entere lo que hace. Y que si se entera de lo que hace, no se difunda. Y todo esto surge a partir del conventillo que es el bloque de la Libertad Avanza. Donde hay una diputada que fue peluquera, repostera, fotógrafo, que va por el mundo diciendo que ella tiene filmaciones íntimas con el señor presidente de la Nación. Bueno, fantástico, te felicito. Todo el mundo tiene un pasado. Pero Javier Milei hoy es presidente de la Nación. Entonces, lo que hay que preguntarse es, la señora Lamoine, ¿por qué dice que tiene filmaciones de carácter privadas del presidente? ¿A qué significa tener filmaciones privadas? Cuando yo me junto con mis nietos y bueno, voy a Buenos Aires, o mis nietos vienen acá, sobre todo mi último nieto, Luca, y me sacan fotos, son fotos privadas, porque yo no las publico. Yo protejo a mis nietos. Ustedes me pueden ver a mí en una foto, en una red social, la pueden ver a Ana, pero no van a ver nunca a mis nietos, ni a mis hijos. Porque gracias a Dios, no todos mis hijos piensan como yo.
Yo soy un progresista de pensamiento liberal, porque yo respeto que mis hijos piensen distinto que yo. Es decir, Javier nos mintió, o les mintió. Yo nunca me creí que Javier fuera liberal, porque tengo una ventaja académica sobre él. Y la ventaja académica que yo tengo es que yo estudié carreras ligadas al humanismo, es decir, el derecho, la filosofía, pero también estudié economía, yo vengo de la economía. Entonces las cosas que dice con autoridad de academia Javier Milei respecto de los procesos económicos, eso es un dislate tras otro. Es decir, en su campo. Lo que dice Javier es un dislate tras otro. Cuando dice que los jubilados que ganan 295, 300 mil pesos con un bono le han ganado a la inflación, digo, la pregunta es de qué estamos hablando, porque él dolariza. Ahora, yo no conozco ningún jubilado que salga, que cobre la, la, vaya al cajero, saque el dinero que puede cobrar y vaya corriendo a una cueva a comprar dólares. Sinceramente yo no conozco ninguno. Quien no puede hacer, no lo hace. Es mi caso. Es decir, si piensan en aquellos que, tomado en consideración, nos va peor, porque seamos sinceros, los de la mínima al menos le dan 70 mil pesos más y ahora seguramente le darán 100 mil pesos el mes que viene. Fantástico. Pero es un bono. Es decir, es una decisión del príncipe. ¿Por qué no se lo pones en el salario, en los haberes? Ahora, si vos te pasás unos centavos, de la mínima no recibís el bono, no recibís nada. Nos convertimos en millonarios porque en vez de ganarnos 295 mil, por ahí ganamos 320. Porque depositamos más años, porque teníamos... yo gano más, yo no me puedo quejar, pero tengo 42 años de aporte en escalas altísimas. Pero como soy abogado, siempre supe que no iba a vivir de mi jubilación, por lo tanto, tomé los recaudos pertinentes. Pero volvamos a lo nuestro. Javier nos mintió. Y hoy sigue la mentira, sigue la confusión, porque hoy se reúne el Senado. Y Victoria Villarroel se olvidó que es vicepresidente, que lo único que ella tiene que hacer es reemplazar al presidente en caso de ausencia, cuando el presidente se va a pasear, o se va a mostrar como líder indiscutido de las masas liberales. Hay una nota muy interesante que sacó El Spiegel, que es un diario alemán. Yo recibí la traducción de un amigo mío que decía: extraño liderazgo, ayer lo repetía Romero, que es un encuestador, extraño el liderazgo que tiene un liberal que no tiene un intendente, que pierde las elecciones en el Congreso. Para ser líder, está bien, nadie es profeta en su tierra, podríamos decir, pero claro, él es miembro de las fuerzas del cielo. Acá dicen los medios que Villarroel está haciendo esfuerzos, se resiste a unificar los temarios. Ella tiene que escuchar lo que los presidentes de los bloques deciden. Hoy por temario, hoy se tenía que tratar la boleta única de papel, que hay una enorme discusión alrededor de eso. Bueno, no todo el mundo le interesa la boleta única de papel. Eso es un fenómeno de la capital federal y por ahí algunos pueblos del Gran Buenos Aires. En el interior no les interesa, porque sería hasta inclusive más caro, porque acá, por ejemplo, se eligen 4 diputados. No se eligen 20, se eligen 4. En Salta se eligen 4.
Entonces es un dispendio. Si se ponen a pensar para provincias como la nuestra, es un dispendio. Pero bueno, no importa, es una discusión que no voy a entrar ahora. Hoy por temario se tiene que tratar eso, pero el Senado tiene 2/3 para tratar dos temas más que lo van a plantear sobre tablas, porque tiene los 2/3 para tratar sobre tablas más allá de la voluntad de la señora Villarroel. ¿Cuáles son estos dos temas? Uno es resolver el tema de la media sanción que viene de diputados respecto a la anulación del DNU de los 100 millones a la CIDE y votar el presupuesto universitario, ese presupuesto que el presidente también amenaza con vetar. Al mes de agosto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que son todos profesionales, no son ñoquis, no son tipos puestos por... No, 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 no. Son, es lo más serio que tiene la legislatura por lejos. Son profesionales, profesionales. Son mucho más confiables que el Ministerio de Economía. De hecho, las empresas leen más los informes del grupo parlamentario que hace el análisis económico, análisis de presupuesto, que es lo que dice el propio ministerio. Al mes de agosto, la Argentina habría recaudado 80 mil millones de dólares. No es que los tenga, recaudó, gastó, invirtió, pagó alguna deuda, hasta ahora ninguna, pero supongamos 80 mil millones de dólares en impuestos. El presupuesto universitario no es ni el 1% de eso. Eh, el presupuesto que significaría, según espera, un gasto extraordinario para los jubilados es el 0,4 del PBI, es decir, la nada misma. Ayer lo escuché a Lustó en un largo reportaje que le hicieron por radio, lo escuché por YouTube, con bastante mala leche al reportaje, y está bien, a los políticos hay que hacerles un reportajes con mala leche. Si no, son todos Majul o son todos Rossi. Feynman se enojó, parece, cuando tocan el concepto de la libertad del periodismo, saltan. Pero no, cuando se habla de libertad de información no tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con ustedes y conmigo, que tenemos derecho a saber qué hace el gobierno que se votó. Viene con el cargo, la obligación de informar. Pero vuelvo. ¿Qué dice Lustó? Lustó dice que la ley de jubilaciones, que fue una propuesta radical, que fue discutida por el radicalismo, que fue orientada por el radicalismo, que fue empujada por el radicalismo, que fue negociada con otros bloques para conseguir los 2/3 originalmente, el radicalismo va a insistir con la ley de jubilaciones. El peronismo también. Los que no sabemos si van a insistir es el PRO. Con el PRO no se sabe. Pero nadie se preocupa por el PRO. Todo el mundo le pregunta al radicalismo qué va a hacer. Entonces le preguntaron a Lustó qué pasa con la corte, y Lustó dijo cosas que alguna vez comenté yo. Hay 25 juzgados vacantes. Es un montón, 25 juzgados vacantes. Tenemos 4 supremos, a fin de año nos quedamos con 3. Y el promedio para resolver cuestiones de Estado que se toma la Corte Suprema de Justicia para definir, no baja nunca a los 5 años, 6 años. Y las cuestiones de Estado no pueden ser resueltas en un quinquenio.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que está de acuerdo con el nombramiento del hijo? Y no. Lo que él dice, esto hay que discutirlo, es decir, el número de la corte hay que discutirlo. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que diga el bloque, dice. Y el bloque ya adelantó opinión, algunos senadores ya adelantaron opinión. Yo no, yo al hijo no lo voto. Blanco, por ejemplo, el senador Blanco. Y acá tenemos que entender la institucionalidad de la política. Lustó es el presidente del radicalismo y a la vez básicamente es el vocero. El presidente de un partido no puede imponer su opinión. Tiene que decir, tenemos que conversar. Porque donde imponga su opinión, aunque estemos todos de acuerdo, le vamos a decir, pará, flaco, que la verticalidad es en la unidad básica, esto es un comité, acá se discute todo. Entonces parece que Martín aprendió, no, nunca lo escuché decir otra cosa, que hay que discutirlo. Pero él plantea, el problema del Poder Judicial no son dos jueces, el problema del Poder Judicial es más serio que eso. Por ejemplo, la mitad del Senado dice, no, mire muchachos, tiene que haber una mujer en la Corte. Se fue Hayton de Nolasco y nos quedamos sin mujeres en la Corte. ¿Hay obligación legal del cupo en la Corte? No. Pero es un símbolo, es una señal. Hay juristas, mujeres, sobran. Como para que ocupar semejante cargo, montones, que son jueces federales, que son juezas de cámara, que pueden perfectamente ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia y darle una mirada jurídica quizás distinta, porque tiene que ver con la interpretación de la ley. Entonces, resumiendo, lo de la libertad murió con esto. Es decir, si alguien pensaba realmente que Javier era liberal, estaba profundamente confundido. Porque lo firmó, primero, desregula todo menos a los jubilados. A los jubilados los regula, es decir, no no les genera ningún aumento. Solamente el IPC. Dicen que para agosto la inflación es del 4%, no va a bajar nunca del 4%, están dibujados el 4%. Pero todos sabemos cuando vamos a hacer compras que no es del 4%. Entonces me parece que la falta de humanidad de esta administración es su peor defecto. Porque el pensamiento liberal es un pensamiento humanista. No es un pensamiento donde el ser humano no juegue un rol. Claro que juega un rol principalísimo. Pensamiento liberal surge como una necesidad del ser humano de imponer su forma de pensar, su forma de sentir sobre pensamientos autoritarios, por lo general que venían de la monarquía o que venían de la iglesia. Es decir, el liberalismo es una respuesta al verticalismo de la monarquía, del verticalismo de la iglesia, de los verticalismos, de los que sí porque sí o no porque no. Si no, léanlo a Hobbes, lean el Leviatán. Es decir, el pensamiento liberal es un pensamiento de origen político, básicamente antropocéntrico y humanista. Antropocéntrico porque es el hombre el centro de la actuación de la política. Por eso cuando el radicalismo se define humanista y antropocéntrico, porque el radicalismo es políticamente liberal.
Económicamente pensamos otra cosa, que el Estado tiene que intervenir más, tiene que ser un motor de integración, tiene que ser un motor que produzca. Si nosotros le reconocemos a los jubilados lo que verdaderamente tienen que ganar, ¿eso qué hacen los jubilados con ese dinero? Lo invierten, compran, gastan. ¿Qué haría yo si mañana me pagan lo que 40% que vengo perdiendo o 32% que vengo perdiendo el año 19? Salgo, empiezo a transferir el plata a mis hijos, como hago habitualmente, cómprenle cosas a mis nietos, me subo a un avión y voy a Buenos Aires 3 veces al año en vez de ir una vez por año. Gastamos los hombres y mujeres cuando pasamos determinada edad. Invertimos. Por ahí pintamos la casa, arreglamos el jardín, compramos plantas, gastamos. Ese dinero es un motor de la economía. Es decir, hay que explicarle a un economista liberal que lo que está haciendo es haciendo una contracción del mercado. Por lo tanto, un achique del mercado. Y vuelvo a repetir la cifra, según la Oficina de Presupuesto de la Legislatura Nacional, hasta el mes de agosto la Argentina recaudó 80.000 millones de dólares. Es decir, dinero para motorizar la economía hay. No es que plata no haya. Quería hacerles estos comentarios. Yo podría decir, se los dije. Podría decir, antes de que Javier dejara el disfraz de superhéroe y dijera que iba a ser candidato a presidente, yo venía advirtiendo la personalidad de este muchacho. Pero la sociedad votó, y una vez que la sociedad votó nos callamos la boca, no tengo más nada que decir. La sociedad es libre de equivocarse. Ahora ya la Argentina se ha equivocado muchas veces. A mí lo que me genera todo esto es una sensación de que esto se va a resolver el año que viene. Seguramente la sociedad cuando vaya a votar no acompañe a los candidatos libertarios, va a acompañar a aquellos partidos políticos que se han puesto del lado de la gente, no solo del lado de los jubilados, del lado de la sociedad. Ayer acordaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se va a hacer cargo de los subsidios al transporte que le corresponden porque tiene la media palabra del presidente que el presidente le va a pagar lo que le debe, por lo cual están discutiendo en la Corte. No el derecho que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que la Corte ya dijo, la Ciudad de Buenos Aires ganó la litis, hay que pagarle a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la discusión es cómo me pagan. Por eso están tratando de buscar un acuerdo. Bueno, fantástico. Yo me voy a hacer cargo del transporte de la Ciudad de Buenos Aires, pero vos pagame lo que me debés. Pero el presidente es el único que se conforma con hacer like con los deditos. No es así, querido. No es así. Pero bueno, yo pagué la multa. Pensémoslo desde este punto de vista. Si estábamos felices porque había un gobierno liberal, no es que hay que pensarlo mucho. No quiero saber no quiero que la gente sepa lo que hago. No quiero que la gente sepa lo que gasto. Porque la regulación el reglamento es tan amplio que
Yo la digo la verdad, no se le puede preguntar ni siquiera la cantidad de perros que tiene. Habrá que hablar con Lemoine, que tiene videos privados del presidente, a ver si ella es o no la vocera del presidente. Los quiero mucho, nos vemos el viernes, sean buenos, pórtense bien.